Buenas tardes, tengan todos. Voy a desarrollar este taller que es muy interesante y es aplicado al área financiera, sobre todo al riesgo de mercado. En este caso, yo voy a ver una cartera de inversión y voy a ver en esa cartera de inversión cómo es el rendimiento de los valores o los precios diarios de cada activo. En este caso, si observamos, tenemos del 14 de febrero de 2013 a el 28 de marzo de 2013. Allí hay 30 días. ¿Por qué hay 30 días? Porque en este caso hay empresas cuando cotizan los precios se cotizan durante los días hábiles. Es decir, que no se cotiza ni sábado ni domingo. Y aparte de esto, también es importante decir que lo que tenemos es aquí el precio al corte. Esto no sé en qué unidades de medida está, puede ser que esté en millones, pero igual como vamos a ver el rendimiento, lo que nos va a dar es el cambio, es una tasa, una razón. Entonces aquí tengo los precios diarios, este es la actividad es aeroespacial, entonces se tiene una cartera o un portafolio compuesto de estas cuatro empresas, los activos de estas empresas, y lo que vamos a ver es su rendimiento diario, su rendimiento promedio por empresa, vamos a ver los valores extremos para los rendimientos, o sea, vamos a trabajar con los rendimientos. Vamos a ver, no vamos a ver el precio como tal, sino cómo ellos fluctúan en el tiempo. Vamos a calcular algunas medidas estadísticas y vamos a interpretarlas para que ustedes esto visualicen un ejercicio de aplicación. Ustedes lo tienen desarrollado en su taller número 5, pero si ustedes quieren hacer el ejercicio también pueden repetir la acción. Para eso hay que crear una nueva hoja que yo le llame desarrollo. Necesito traer mi información básica, es decir, voy a calcular los rendimientos, porque aquí tengo los valores de los precios al cierre. Voy a ver el rendimiento, es decir, cómo cambian ellos en el tiempo. Y aquí voy a poner esto, voy a poner comparaciones. Usted puede poner cualquier nomenclatura, lo que quiere decir que aquí yo voy a tener el primer rendimiento, el segundo, y lo voy a llevar hasta, como vimos que eran 30, son 29 comparaciones, es decir, de un día con respecto al otro. Así que hasta aquí debería terminar el cálculo. Voy a ponerlo centrado para que sea más fácil para mí. Voy a abrir un poquito la pantalla y nos vamos a colocar aquí. Como esto está en Excel y las columnas están contiguas, yo puedo hacer lo siguiente. Doy igual, tomo la pestaña donde está la información y observo que ella está en forma ascendente. Quiere decir que yo tengo que comparar 15 de febrero con respecto a 14 de febrero. Entonces tomo la celda B6 que la voy a comparar con la celda B5, es decir, el 15 con respecto al 14, pero allí no terminan las cosas. Yo tengo que, esto lo tengo que restar, a esto le tengo que restar menos 1, porque lo que estoy viendo es rendimiento, cambio porcentual. También hay otras metodologías que utilizan para el rendimiento el logaritmo de la relación, o sea, de la tasa. Pero vamos a utilizar el comportamiento, o sea, puede variar el numerito, pero el comportamiento se mantiene. Y llego hasta aquí. Sé que está bien porque si llego hasta aquí, me da 1 y aquí me va a dar división. Quiere decir que esto no está bien. Y me coloco aquí y puedo observar para estar más claro que esto es B34 entre B33. Si me voy a los datos y observo al final, aquí tengo B34 entre B33, es decir, estamos en lo correcto al llegar ahí a hacer las comparaciones. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a copiar la fórmula a la derecha.
porque como los datos están en columnas continuas, eso me asegura a mí que voy a hacer la operación indistintamente para cada empresa, los precios de cada empresa. Ya obtenido esto, voy a centrarlo para que sea mejor para mi visualización. Aquí centrados los números. A ver que no me centrean. Voy a ver aquí. Voy a hacer lo siguiente. Los voy a centrar. Y ya tengo mis rendimientos. Lo que hemos obtenido aquí son los rendimientos de los precios de los activos puestos a exposición durante ese periodo en la industria aeroespacial. Entonces ya tenemos el primer punto desarrollado, que es el rendimiento por empresa. Ahora vamos a calcular el rendimiento. Vamos a usar un colorcito aquí tenue, celestito. Voy a calcular ahora el rendimiento promedio de la empresa. Voy a calcular algunos cálculos de estadísticas descriptivas como los percentiles, porque vamos a identificar a través de los percentiles valores atípicos. Vamos a ver la varianza poblacional y la desviación estándar. Entonces, y luego vamos a calcular el rendimiento de la cartera. Para estos efectos, vamos a hacer lo siguiente. Me voy aquí al desarrollo. Y en el desarrollo, yo voy a colocar algunas medidas estadísticas. Algunas. El mínimo rendimiento, o sea, o la pérdida máxima. El valor máximo, Voy a ver el promedio. Aunque aquí vamos a calcular un promedio aritmético, pero aquí lo que vale es un promedio geométrico. Aquí vamos a calcular el percentil 25 y vamos a calcular el percentil 75. También vamos a calcular aquí la varianza y la desviación. Si usted quiere, puede hacer algo más, puede calcular la mediana, puede calcular el rango y la desviación estándar. No voy a calcular coeficiente de variación porque en este caso no aplica porque tengo valores negativos y tengo la posibilidad de tener algún valor cero en la serie. Entonces, ya obtenido esto, sabemos que el mínimo, vamos a ver cuál es el mínimo, que en este caso, cuál es el valor mínimo, señalamos la información, vamos a hacer todo el cálculo para la primera empresa, es decir, que el rendimiento mínimo es de menos 0.03. Pero ¿qué ocurre? Eso como rendimiento mínimo significa que es la pérdida mínima, porque me da en negativo. Ella va a ubicar, como hay valores negativos en todos los rendimientos, esto significa que el mínimo me va a decir cuál es la pérdida máxima que se puede obtener en la empresa. El máximo sería, y acá en el máximo sería el rendimiento máximo que se pudo haber. Y no vamos a hablar de pérdida, vamos a hablar de los ingresos máximos y el cambio del precio, y no es tampoco ingresos, sino el precio que tiene la acción, cómo se mantiene o no el precio de la acción. Este es el rendimiento mínimo, el rendimiento máximo del precio, de cómo ya está cotizando en la bolsa diariamente. Entonces significa aquí que esta empresa tuvo una pérdida de 3.14%, es decir, corro dos espacios decimales, 3.14% de pérdida máxima que tuvo durante el periodo. Y tuvo una pérdida máxima, no, tuvo un rendimiento, una caída en su precio máxima de 3.14. No hablemos de pérdidas, su precio bajó. Entonces, aquí vamos a poner el promedio. Y el promedio sería en este caso, tomar todos estos. Me está dando 0.3, es decir, 1, 2, es 0.3%.
es 0,3% el promedio de, de la variabilidad de los rendimientos de los precios. El percentil, vamos a ver el percentil este a secas, este es el que se usa, de la serie histórica, pero me están pidiendo el percentil 25, que en los datos ordenados distribuye las observaciones, en este caso los rendimientos, en el 25% de las 10 que estuvo en exposición, por ejemplo, significa que el 25% de los días que estuvo en exposición tuvo disminuciones en sus precios de cerca del 0,5%. Y el percentil 75, pues ponemos percentil, señalamos el área. Excel nos lo hace muy fácil porque nosotros no tenemos que hacer toda la operación, lo que tenemos es que interpretar. Porque en este caso tendríamos que ordenar uno primero, ubicar el percentil 25 y luego entonces en ese mismo orden buscar el percentil 75 y luego para la siguiente también ordenar, buscar el percentil 25 y así sucesivamente. Vamos a ver la varianza, vamos a usar la varianza poblacional. Varianza var P, var P, var.p o var P para denotar varianza poblacional. Y luego vamos a buscar la desviación estándar, que sea la raíz cuadrada de la varianza, pero vamos a buscarla aquí como desvesp o desves.p. Señalamos el rango y vamos a obtener nuestra varianza. Si nos damos cuenta, es muy rápido hacerlo, ahora viene la interpretación. Yo voy a interpretarle aquí lo que queríamos hacer. Aquí nosotros tenemos que calcular, voy a insertar dos filas. Luego que tenemos los datos, voy a insertar dos filas y voy a poner dato atípico inferior y voy a poner dato atípico superior. Es decir, ese es un umbral de donde debería estar fluctuando mis valores extremos. ¿Cómo lo calculo? Esos son unos límites. El atípico inferior sería con la fórmula siguiente. El percentil 25 menos el rango intercuartílico multiplicado por 1.5. 1.5, ¿por qué? Porque 1.5 hacia la derecha y hacia la izquierda me dan las tres desviaciones estándar que recoge casi toda la información, o debería recoger toda la información esperada. Es decir, tomar el percentil 25 y sumarle, en este caso abro paréntesis, voy a poner dos paréntesis, porque primero voy a calcular el rango intercuartílico, que sería la diferencia entre el percentil 75 y el percentil 25, y luego eso lo voy a multiplicar por 1.5%, 1.5 en porcentaje. Eso me da 1.186 y lo mismo voy a hacer aquí con el percentil 75, que en este caso en vez de restar se lo voy a sumar ¿a qué? Al rango intercuartílico, que pude haberlo calculado previamente, pero en este caso lo vamos a hacer directo, el 75 menos el percentil 25, todo eso multiplicado por 1.5, eso me da el dato atípico, el umbral del dato atípico. En este caso me equivoqué, aquí es restando. Primero se resta y aquí se suma. Es decir, tomo
el percentil 25, que le voy a restar el rango intercuartílico multiplicado por 1.5. Y luego voy a tomar el percentil 75, que le voy a sumar el rango intercuartílico, que es la diferencia entre el percentil 75 y el 25, multiplicado por 1.5. Entonces, yo estoy buscando qué tan alejado, hasta dónde podría estar alejada la información con lo que está ocurriendo en el 50% central de la información. Entonces, lo que significa el 50% de los datos centrados. El 50% de los datos centrados va a estar contenido ¿en dónde? Entre el percentil 75 y el percentil 25. Entonces, yo lo que voy a hacer es eso, qué tan alejado me lo podría estar. Si comparo el percentil, el dato atípico inferior me da 0.282 y aquí tengo mi mínimo 0.03. Significa que este valor es un dato atípico porque está fuera del rango del dato atípico inferior. Si observamos el atípico superior, tengo un atípico superior aquí que me da 0.3, este valor también. Entonces nosotros tendríamos que analizar qué ocurrió para que en esa serie esos dos valores no fueran los valores más consistentes. O sea, ¿por qué están fuera de rango? Entonces uno observa el valor y analiza, no es que sea malo, porque tendríamos también que compararlo con el resto, pero puede ser que yo tenga que analizar lo que ocurrió para esa empresa en sus precios, qué fue lo que pasó para tener en esos días algo que se salió de lo que yo esperaba como normal o típico. Y entonces ya con esto nosotros lo podemos llevar hacia la derecha. Cuando analizamos el siguiente, nosotros vamos a obtener que mi dato atípico inferior es menos 0.282 y este está dentro del rango, menos 0.213, así que no hay problema. El máximo me da 0.0249, 0.249 y mi atípico me da 0.04, o sea, él está en el rango. Él está en el rango de los datos porque mi atípico superior me está dando 0.04. Si observamos en el siguiente, mi mínimo es menos 0.684 y busco mi atípico inferior, me da tengo un valor fuera de rango y cuando veo el atípico superior también tengo un valor fuera de rango. Quiere decir que en este también hay valores fuera de rango. En cambio acá, mi atípico inferior y superior me están diciendo que los dos valores mínimo y máximo están, no, aquí no, este máximo no está, solamente el mínimo está contenido, a ver aquí, mi atípico es 0.06, mi mínimo está contenido, pero mi dato atípico superior está diciendo aquí que este valor es también, necesita una observancia para ver por qué tuvimos un rendimiento tan alto. Entonces, si hubo asuntos que propiciaron un cambio positivo en el valor de la acción en el tiempo. Entonces, para eso se utiliza. Si yo también observo, por ejemplo, las desviaciones, si yo veo las diferencias entre estos y estos, si yo voy a ver mis percentiles, 25. Cuando voy a ver mis percentiles 25, esto me permite hacer un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque este percentil recoge el 25% inferior. ¿Qué significa? Que el 25% de los días que estuve a exposición, yo tuve pérdidas más allá de ese valor, porque todos son negativos. Si observamos, la empresa 3 y la empresa 4, aeroespaciales, tienen las pérdidas más grandes en comparación con las dos empresas primeras. Las dos primeras empresas tienen pérdidas, o sea, en el 25% de sus registros o de sus exposiciones en el mercado, sus pérdidas no fueron tan altas como en la empresa 4 y la empresa 5. Entonces, este es un factor de riesgo en esas empresas que hay que sopesar a pesar de que tuvieron rendimientos superiores, mayores que en ellas. En cambio, en las otras pues, podemos ver mayor consistencia.
sea, tenemos mayor consistencia en estas y en relación con en las otras dos. ¿Eso qué significa? Que yo al analizar esto podría presumir que esas dos primeras empresas van a tener menor variabilidad que las dos últimas. Y si observamos la desviación estándar y su varianza, encontramos esto, exactamente eso. Encontramos que tanto la empresa 4 y la empresa 5 tuvieron varianzas o desviaciones estándar, en este caso volatilidades más altas que la volatilidad presentada en los precios de las dos primeras empresas. Eso es un análisis que me permite ver la homogeneidad o no. Observemos ahora, por ejemplo, el resto de lo que nos pide el problema. El problema también nos pide que calculemos el rendimiento de la cartera. Ya identificamos, vimos las desviaciones, ya vimos esto, y ya vimos los rendimientos por empresa, por promedio por empresa. Ahora vamos a sacar el rendimiento de la cartera. El rendimiento de la cartera requiere que tengamos el rendimiento individual y tengamos el peso que tiene cada activo dentro de el portafolio. En este caso vamos a poner rendimiento promedio de la cartera o portafolio, para lo cual nos debemos traer, en este caso, en el ejercicio, las participaciones de los activos. Vamos a copiarlo, vamos a llevarlo al desarrollo y vamos a colocarlo aquí. Ya nosotros tenemos los rendimientos de cada una de ellas, el promedio, en este caso son estas, que nosotros nos los vamos a llevar en ese mismo orden, porque es el orden que tiene aquí las participaciones. Lo vamos a copiar, vamos a colocar aquí y lo vamos a pegar con un pegado especial. Tomamos valores porque eso tiene fórmula y lo vamos a transponer. Ahí tenemos los registros, esta es la participación y este es el rendimiento promedio. Luego entonces, la teoría me dice que yo tengo que hacer una media ponderada, es decir, que tengo que multiplicar los productos, tengo que sacar los productos del peso que tiene la participación dentro de la cartera por el rendimiento individual del activo y luego sumar esos productos. Esta es una media ponderada, es decir, tomar el peso que tiene con respecto a su rendimiento individual para ver cómo ella interactúa en la cartera. Luego tenemos los productos y vamos a sumar ese resultado. Ese resultado final es lo que denominamos rendimiento promedio, es decir, que esa cartera tuvo un rendimiento promedio de 0.4%. Ese es un rendimiento promedio diario, porque hemos calculado lo que fue el rendimiento diario. Luego usted también pudo haber hecho lo siguiente. Recuerdan que nosotros observamos en uno de los ejercicios lo que era la función suma producto. La función suma producto ponemos igual suma producto en el caso que queremos directamente el resultado y tomamos entonces la primera matriz que sería el peso o la distribución de cada una de la forma en que está distribuida la inversión con respecto a los valores o los activos por el rendimiento individual de cada uno de ellos. Y si observamos nos da el mismo resultado a la larga, solo que he calculado pues con una función. Si nosotros tuviésemos, por ejemplo, cuánto es la inversión global, o la inversión global, nosotros podríamos traducir eso en cuánto fue el rendimiento en valores monetarios, es decir, multiplicar ese 0.43%. Y lo que nos vamos a tener aquí es cuál es el rendimiento del precio en el tiempo. A la larga, qué tan valiosa se vuelve esa cartera a través del tiempo o en el periodo de tiempo analizado. Ya obtenido esto, tenemos el punto número
número 6. Vamos a calcular ahora la matriz varianza-covarianza, incorporando un nuevo concepto de covarianza. La varianza es la forma en que se mueve o fluctúa los precios de la acción o de la participación en el tiempo. Pero la covarianza es la forma en que se mueven los precios de una acción con respecto a la otra. Mientras la varianza es positiva, la covarianza podría ser positiva y negativa. Una covarianza negativa me dice a mí que los precios de dos acciones no se están moviendo en el mismo sentido. Quiere decir que yo tengo una gran posibilidad de que mientras aumente una, la otra disminuya y viceversa. En cambio, una covarianza positiva significa o que las dos aumentan en el tiempo o que las dos aumentan o disminuyen en el tiempo. Y esto es riesgoso, porque enhorabuena que ambas aumenten, pero tengo la posibilidad de que si una disminuye, también la otra. De allí, bajo este concepto matemático y estadístico, la covarianza vino a ser un factor fundamental para el análisis de las carteras de inversión. Esto generó en un señor apellido Chebyshev, un economista, un premio Nobel de cómo él aplicó el concepto de covarianza a el análisis de los portafolios de inversión, donde él señalaba que la mejor inversión era aquella, o el mejor portafolio de inversión es aquel que tiene combinaciones de activos con covarianzas negativas. Pero esto se ratifica con el coeficiente de correlación, porque la covarianza me dice es cómo varían. La correlación me va a decir la fuerza de esa variación. Es decir, mientras más fuerte la variación, yo tengo más posibilidad de que realmente sus movimientos sean inversos. Es decir, que a mayor aumento de una, mayor disminución de la otra, pero siempre voy a tener una ganancia. Lo que pasa es que con la covarianza, interpretar el valor es diferente que interpretarlo con la correlación, y esa correlación nosotros la vamos a ver cuando veamos medidas de asociación de variables, pero en este caso se lo voy a incorporar para el análisis. Primero vamos a calcular la matriz de varianza-covarianza. Para esto nos vamos a los datos, porque yo podría hacerlo para los precios, pero en este caso estamos analizando solo los rendimientos. Yo voy a calcular aquí la matriz, voy a poner acá arriba, matriz, varianza, covarianza. Esa matriz se puede hacer con funciones de Excel, pero tendrán que hacer a una. Pero yo lo que voy a hacer ahora es generar una matriz donde nosotros veamos cómo se mueve, por ejemplo, la empresa 1 con respecto a la 2, la 1 con respecto a la 3, la 1 con respecto a la 4, la 2 con respecto a la 3, la 2 con respecto a la 4 y así, y esta 3 con respecto a la 4. Entonces vamos a ver todas las combinaciones posibles en pares. Para eso nosotros usamos análisis de datos. Ya nosotros tuvimos la experiencia cuando hicimos el histograma. Nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, buscamos covarianza, le damos a aceptar y ella me pide que ingrese los datos. En este caso estamos viendo cómo se mueven los rendimientos de las acciones, porque realmente lo que preocupa es no tanto el valor es importante, pero lo más importante es cómo ellos fluctúan, es decir, su volatilidad. En este caso estamos en el concepto de volatilidad. Le damos aquí rótulos y el concepto de volatilidad no es más que el concepto de variabilidad, traído al área financiera por un químico, un matemático químico, que le tocó trabajar en la bolsa cuando quedó sin trabajo. Entonces lo vamos a poner aquí. Es decir, una mala experiencia le trajo a trabajar a la bolsa y hizo una analogía entre los cálculos de la volatilidad de los gases y medios licuosos, la volatilidad de esos gases, y cómo lo calculaban en química, usando la desviación estándar,
y trae ese mismo concepto a las finanzas. Y entonces ese concepto de volatilidad, que es muy propio de la volatilidad de los gases, cómo reaccionan ellos cuando están expuestos a algún tipo de sustancias, entonces lo trae a el área financiera porque se dio cuenta que la gráfica de los rendimientos en el tiempo de los activos tenía el mismo movimiento de las partículas de los gases en un momento determinado, cuando están siendo expuestos a algún tipo de acción. Vamos a darle a aceptar, ella me genera mi matriz. Lo que está en la diagonal, voy a bajarle un poquito los decimales para tener con ellos, vamos a tener 4 decimales. Vamos a poner un poquito más para que se observe mejor. 5 decimales. Si nosotros observamos aquí, estos valores que están aquí son las varianzas. ¿Las varianzas de qué? Las varianzas de cada acción con respecto a ella misma, es decir, las diagonales son la varianza, que ya nosotros las calculamos, observamos aquí, 0.0025, 0.0014, nosotros ya las calculamos aquí, 0.25, 0.14, 0.82 y 0.065, son los mismos valores que están en la diagonal, es decir, la matriz de varianza o varianza. ¿Cómo varía la variable ella misma en el tiempo? Es decir, cómo va, o entre los objetos o elementos, en este caso, a través del tiempo. ¿Cómo varía la primera acción? ¿Cuál es su variabilidad? Y aquí, recuerden que esta es varianza, no son las desviaciones estándar, pero de ellas que emergen. Después tenemos, y nos están positivas. Siempre las varianzas dan positivas, pero las covarianzas sí podrían dar negativas. Por ejemplo, esa menos 0.00003, que es la primera empresa con la segunda, está diciendo que esa empresa y la empresa K2, por ejemplo, y la empresa ESI y la K2 tienen movimientos contrarios, es decir, que en el tiempo, mientras una aumenta, la otra disminuye en el tiempo. Es decir, cuando RISEI aumenta, BA puede estar disminuyendo y viceversa. O cuando aumenta BA, K2 puede estar disminuyendo y viceversa. Y cuando aumenta K2, EATSI puede estar disminuyendo y viceversa. Es decir, esa combinación es muy buena dentro de las acciones. Entonces, es importante ahora saber la fuerza en que ellas se mueven. Ya sabemos cuáles, que dentro de nuestra cartera tenemos por lo menos un par de ellas que tienen movimientos contrarios. Eso garantiza siempre tener ganancias, porque cuando yo pierdo en una, yo estoy ganando inmediatamente en la otra. Eso también me da cuenta de poder saber cómo hago mi combinación de portafolios. Entonces vamos nuevamente a datos. Aquí vamos a calcular el coeficiente, la matriz. Vamos a poner matriz de correlación, que ella nos va a decir si esos movimientos realmente son fuertes o no. Es la fuerza en que se asocian. Entonces nos vamos a datos, análisis de datos, y nos vamos a donde dice coeficiente de correlación. Le damos a aceptar. Marcamos los rendimientos, porque recuerden, estamos hablando con rendimientos. Esto también se puede hacer ponemos rótulos porque tomamos el título de los activos y vamos a ponerlo en un rango de salida, ya conocidos por nosotros aquí abajito, para que aquí nos genere los resultados. Damos a aceptar y esto también se puede analizar en porcentaje. Voy a llevarlo en porcentaje para que tengamos mayor interpretación. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que cuando yo tengo fuerza, ella debe estar
moderada va de 50% en adelante positivo o negativo. Si vemos esta, realmente las relaciones entre ellas son bajas. Es decir, estos son bajas entre el movimiento. Es decir, que a pesar de que ellas se mueven en sentidos contrarios, su movimiento no es tan fuerte como tal. Tendríamos que ver una serie histórica más larga para ver si eso aumenta. Si no, tendríamos entonces que buscar otras empresas u otras actividades para hacer combinaciones donde haya movimientos contrarios, es decir, covarianzas negativas fuertes, con signos negativos, y que indica que mientras una aumenta, la otra disminuye, y que nosotros por lo menos tengamos arriba de cerca de 45, 50% de correlación negativa en ese portafolio para decir que sí puedo garantizar que mientras una aumenta, la otra disminuye. Y siempre voy a tener ganancias, aunque tenga pérdidas. Entonces ya hicimos la primera, ese es el análisis que se hace. Entonces vamos a graficar los rendimientos de los precios, vamos a ver las tendencias. Entonces nosotros vamos a ver, aquí nos dice los precios. Ah, miren, nos están pidiendo los precios, no los rendimientos. Y luego nos están, del rendimiento de los precios. Y después aquí nos dice aplique análisis de datos para calcular las estadísticas descriptivas de los precios. Y luego funciones para calcular los rendimientos de la población. Esto ya lo hicimos. Aplique funciones de Excel, ya las hicimos. Pero nosotros vamos a hacer primero la gráfica de los rendimientos y luego vamos a hacer el análisis de datos usando la herramienta análisis de datos para las estadísticas descriptivas de los precios. Entonces aquí primero vamos a hacer las gráficas que nos solicitan. Estos son los rendimientos. Voy a insertar un gráfico lineal. Vamos a poner el puntito que se vea mejor. Los periodos. Y yo voy a llevarle una escala que pueda ser un poquito mejor interpretada, un poquito más altita. Recuerden que uno puede engañar con las gráficas. Ponerlos aquí. Y en el análisis lo que observamos es lo siguiente. Yo puedo observar en esta gráfica la volatilidad. Esto se llama la volatilidad o las fluctuaciones. Yo estoy viendo o observando que la RESEI y BA son los activos que presentan menores volatilidades. Tienen menos picos, o sea, tienen menos fluctuaciones fuertes. Miren las fluctuaciones fuertes que tiene la empresa. Fluctuaciones son caídas o aumentos muy marcados, que mientras sean aumentos están bien, pero miren, nada más se dio en 2 ocasiones. En cambio, yo puedo decir, si voy a hacer un análisis conservador, que aquella que tiene menor volatilidad o aquellos activos que tienen menor volatilidad son aquellos activos que me van a dar la seguridad de que sus precios se van a mantener activos en el tiempo. O sea, van a ser bastante consistentes en el tiempo. En cambio, veo que el gris y el amarillo tienen fluctuaciones muy grandes o volatilidades muy grandes. Voy a ponerle aquí como título. Vamos a poner distribución o rendimientos de los activos, de los precios de compañías aeroespaciales. Uno puede poner el periodo, el tiempo aquí no. Entonces aquí voy a poner entre paréntesis volatilidad. Volatilidad, es decir, sus fluctuaciones.
Y nosotros observamos ahí cada una de ellas. La estamos viendo en forma conjunta, también pudimos haberla observado de manera separada. Voy a ponerlo acá arriba, en la esquinita. Ay, que se me hizo el gráfico. Lo voy a cortar y lo voy a pegar por acá arribita para que podamos seguir con el laboratorio. Entonces nosotros aquí tenemos el ejercicio de lo que nos solicitó el ejercicio. Aquí lo habíamos puesto, rendimiento de los precios en compañías aeroespaciales, que me hemos puesto entre paréntesis volatilidad. Y ya terminando el ejercicio, nos pide que apliquemos el análisis de datos. Este es un nuevo componente para ustedes, que porque ya hicimos funciones para los rendimientos. Aquí nos lo están pidiendo para los precios. Si a mí me están pidiendo para los precios que aplique análisis de datos, yo podría hacer lo mismo que hicimos con los rendimientos, es decir, irme y calcular la función mínimo, máximo, promedio. Aquí hicimos algunos nada más. Mínimo, máximo, promedio. Podría haber calculado la mediana, la moda y una serie de indicadores. ¿Qué pasa? Nosotros podemos utilizar un componente de Excel o una herramienta de Excel que me lo permite hacer en forma más rápida. En este caso, nos vamos a datos, nos vamos a análisis de datos, nos vamos a estadística descriptiva, le damos a aceptar y vamos a señalar los precios, porque me lo está pidiendo para los precios. También lo puedo hacer para las acciones, para los rendimientos. Ellos tienen rótulos. Le voy a decir que el rango de salida lo voy a poner donde está el mismo ejercicio, que realmente ahí es donde me está pidiendo los resultados, un ejercicio. Que tengamos los resultados en un solo sitio. Yo le voy a pedir el resumen de las estadísticas. Podría pedirle el caécimo mayor, caécimo menor, que sería, si el caécimo mayor es 1 y el caécimo mayor yo pongo 1 y 2, van a coincidir con el máximo y el mínimo. Si yo acá pongo caécimo 2, sería el segundo, el penúltimo dato en forma ascendente, es decir, el segundo superior. Y si yo pongo caécimo menor 2, sería el subsiguiente el siguiente al menor, es decir, como si estuviéramos acotando los datos. Realmente no lo voy a utilizar y el nivel de confianza de la medida tampoco. Bueno, que lo podemos colocar y después yo le digo cómo se interpreta. Esto lo vemos cuando vamos a explicar un poquito el muestreo, ¿no? A ver qué pasa aquí. Nivel de confianza, resumen de datos. A ver qué pasa que no me quiere dar. Compro el no comienza con una letra o un carácter. El rango de salida B4. Vamos a ver aquí. Lo quiero acá. Rótulos en la primera. El área va de aquí a aquí. Le doy a aceptar. Bueno, parece que tengo problemas con el rango de salida. Voy a colocarlo acá. Aquí mismo donde están los datos. Y le doy a aceptar. Y ya tengo los resultados. Tengo los resultados para cada uno de ellos. Yo podría hacer lo siguiente. Me llevo para cada uno en sus resultados porque es repetitivo el indicador. Es decir, el nombre del indicador. Y yo podría eliminar estos que están aquí.
y tengo entonces los resultados. Voy a bajar un poquito los decimales de estos y lo voy a dejar a 2 decimales. Esto con relación a los precios y esto que está aquí son los intervalos. Bueno, esto lo voy a explicar mejor en otra clase. El video está bastante largo. Entonces yo tengo el promedio, el error es típico que sería, el error típico es la desviación estándar entre la raíz del tamaño de la muestra, son 30 registros, se usa en muestreo. La mediana, que es el valor que en los datos ordenados divide las observaciones. La moda, el valor que ocurrió con mayor frecuencia. La desviación estándar de los precios. La varianza de los precios. La kurtosis, que me está diciendo que los datos están bastante desagregados, es decir, ellos no están en una distribución platicúrtica, es decir, que no representa el promedio del conjunto de datos. El coeficiente de asimetría me dice que solamente la empresa 1, esta que está aquí, la empresa 1, pone medidas, la empresa 1 tiene asimetría hacia los valores superiores y la empresa 4 y las otras tienen dispersión hacia los valores inferiores. El rango me dice lo de la mayor variabilidad, es decir, la mayor variabilidad la tengo pues en estas empresas, tengo el mínimo y el máximo. Esto también tengo aquí, esto en los precios, que no es lo mismo que en los rendimientos. Tengo el mínimo y máximo de los precios o las cotizaciones. Recuerden que a la hora de comparar no son comparables porque aquí yo tengo, por ejemplo, que esta empresa está resumida en, por ejemplo, esto pueden ser millones, 4 millones, y esto puede ser 45 millones, 74 millones y 76 millones, te están en unidades de millón, te están decenas de millón. La cuenta y el nivel de confianza que me dice cómo fluctúa a una desviación estándar ese promedio. Es decir, yo puedo tomar el promedio y sumarle y restarle el nivel de confianza y luego entonces a ese nivel de confianza, vamos a abrir un poquito aquí, voy a tener un valor superior e inferior que me va a decir la probabilidad que yo tengo de que si hiciera una experiencia similar, si hiciera 100 muestras para diferentes periodos, el promedio va a estar contenido entre esos dos intervalos. Por ejemplo, aquí también pudimos haber, por ejemplo, aquí creo que en la solución, a lo que se le sacó las estadísticas descriptivas fueron a los rendimientos, es decir, yo puedo haber repetido la acción de esta forma, tomo mis valores, me voy a datos, pero primero me voy a datos, análisis de datos, estadística descriptiva, y le puedo sacar la estadística descriptiva ahora a los rendimientos. Y pedirle entonces que me muestre los resultados, hasta aquí, me muestre los resultados, aquí, lo demás queda igualito. Y observamos entonces, bueno, aquí me lo tapa un poquito el gráfico. Yo puedo ir observando, por ejemplo, yo puedo ir haciendo esto, hace un rato corté, aquí puedo copiar, lo puedo dejar así también, pero yo tengo aquí los rendimientos, lo puedo llevar a porcentaje o lo puedo dejar en valores absolutos. Por ejemplo, este que está aquí, aquí no puedo, no estoy quitando columnas porque me va a ver afectar a de arriba, entonces le estoy dando el formato. Al final siempre tenemos que darle formato a nuestras presentaciones de datos, estoy dando para aprovechar que son las mismas medidas en todo caso. En este caso ya no es este. Ya me llevo esta para acá. Esto nada más lo vamos pegando, está dándole un formato de presentación más claro. Y no tiene redundancia en
la repetición de los. Siempre que los valores numéricos que queramos analizar se encuentren uno contiguo de otro, podemos sacar las medidas descriptivas. Podemos sacarlo para una sola o para varias. Y ya aquí simplemente le damos. Tenemos nuestros resultados, que usted puede presentar en forma de porcentaje, que son rendimientos. En el anterior es en valor absoluto, porque son precios. Y usted le puede rebajar, mira aquí, en los rendimientos no había moda, en los valores sí. Lo podemos dejar aquí en 4 decimales. Y tiene que coincidir con los resultados que utilizamos. Bueno, aquí hay que ver, yo creo que no va a coincidir mucho porque, por ejemplo, aquí es 0.25, pero yo creo que la varianza que coloca aquí es la varianza, vamos a ver si ya la comentamos, es la varianza muestral. Es la varianza muestral. Aquí usa la varianza muestral, es la única diferencia, porque usando análisis de datos, ella calcula los valores de las estadísticas como si fueran muestras, nada más para la aclaración, pero las diferencias o el análisis se mantiene. Entonces nosotros aquí, cuando ponemos moda y me sale no disponible, quiere decir que no hay moda. Entonces con esto nosotros culminamos. Yo de todas maneras, en el ejercicio le puse la resolución para que ustedes lo tuvieran y pudieran tenerlo de base cuando quisieran pues repetir un ejercicio similar. Esto no solamente sirve para finanzas, esto sirve para cualquier variable, tiempo de respuesta para ver si es homogéneo o heterogéneo, porque el concepto de volatilidad es el concepto de desviación o variabilidad. Entonces con esto terminamos pues el ejercicio demostrativo.